Padre, aquí estamos, nos presentamos delante de ti con un deseo genuino de escucharte. Hemos creído en Cristo Jesús, hemos creído que Él es nuestra roca, hemos creído que Él es nuestro todo y hoy queremos vernos delante de ti, reunirnos contigo y suplicarte que nos hables, que nos edifiques, que nos guíes. Queremos seguir los pasos de Cristo, queremos obedecerle, queremos guiarles, ser guiados por Él y queremos que tú nos edifiques esta mañana. Guíame a mí, mis palabras que sean tuyas y permítenos juntos aprender lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Yo levanto aquí mi olla. Bueno, empecemos con una pregunta. ¿Alguna vez han pasado por un lugar donde estén haciendo la construcción de un edificio? De pronto algo por donde ustedes transiten regularmente y hayan visto poco a poco cómo se va levantando una edificación, un edificio. Sí, la gran mayoría. Súper. ¿Qué es lo primero que uno ve cuando empiezan a construir? ¿Será que uno ve de inmediato las grúas y de una vez empieza a ver toda la edificación o qué ven primero? Hay como materiales, ¿cierto? Y empiezan a cavar y a sacar tierra. Y uno ve que pues cercan y empiezan a sacar tierra y a sacar tierra y hacen un hueco grandísimo. Luego empiezan a venir camiones de cemento, echan un montón y luego sí, y eso se demora y uno pasa meses y dice, pero nada que empieza en ese edificio, nada que empieza en ese edificio, pero vienen trabajando meses y meses y meses y luego de un momento a otro empiezan a echar los pisos y en un par de semanas se ve que echaron varios pisos y empieza a verse el edificio completo. Hoy vamos a hablar de edificar y de construir. Y algo que yo quiero que usted sepa el día de hoy es que aquí todos somos rusos, no invadiendo Ucrania, sino rusos de construcción. Y que todos estamos en el proceso de la edificación. Cada uno de nosotros se encuentra construyendo y todos estamos construyendo algo muy importante para los ojos de Dios y para nuestra eternidad. Así que, como dijimos ahora, cuando uno está construyendo algo, primero tiene que cavar muy profundo. ¿Por qué? ¿Qué es eso que hacen? ¿Será que son los parqueaderos lo que están haciendo? ¿Qué es eso que hacen cuando primero empiezan a cavar y a echar cemento en esa parte del edificio antes de empezar a edificar para arriba? Las bases, ¿cierto? El fundamento, los cimientos de un edificio. Si usted no lo sabía, el cimiento es una de las partes más importantes que tiene una edificación, porque es lo que sostiene. Es lo que le permite soportar todo el peso de la estructura encima. ¿Sí? Ese edificio se va a mover, va a temblar a veces, espero que nunca cuando estemos ahí dentro del edificio, pero va a deteriorarse, la tierra alrededor se va a mojar y si el fundamento, si el cimiento no está bien puesto, no es lo suficientemente profundo, no importa cuánto usted haya edificado, si no pasó suficientemente tiempo en el fundamento, todo lo que hizo se va a venir abajo, cual torre de Jenga, se va a regar por completo. El fundamento sostiene y entre más grande va a ser la edificación, más profundo tiene que ser el fundamento. El fundamento no se ve muchas veces, no se aprecia tanto, pero es lo más importante y es lo que sostiene nuestras vidas. ¿Por qué empezamos hablando del fundamento? Porque como le dije, usted y yo estamos construyendo juntos. Estamos construyendo un edificio y Primera de Corintios nos va a hablar de una analogía que Pablo está haciendo y que espero que hoy pueda tocar su vida, impactar su mente y su espíritu, porque es algo muy bonito de parte de la palabra de Dios. Así que si tienen ahí sus Biblias, vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Nos encontramos una vez más en el capítulo 3 y vamos a tratar con el paréntesis que dejamos omiso hace 8 días. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a empezar desde el versículo 1, un pequeño repaso de lo que hemos visto. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores, mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento.
Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá ¿qué? Su propia recompensa, conforme a su propio trabajo. Porque todos nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿El cual es quién? Jesucristo. Ahora bien, si sobre ese fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdidas. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y esto es lo que ustedes son. Amén. Pablo viene terminando, como lo habíamos visto hace 8 días, su discusión, su argumento acerca de las divisiones que habían en la iglesia. ¿Recuerdan? Corintio, una iglesia con muchos problemas, repletos de la sabiduría y de la perspectiva de este mundo, y que habían olvidado ver la vida a través del filtro del evangelio de Dios. Claramente les ha dicho por qué no es bueno que haya conflictos, les habla de no pensar como el mundo y no ser carnales, sino pensar espiritualmente y pensar como Dios quiere que piense. En medio de esa discusión, si usted recuerda, hablábamos que una de las cosas que hace divisiones con las personas es el reconocimiento que estamos buscando muchas veces. Cómo queremos muchas veces hacer las cosas para lograr nuestra gloria, que la gente nos agradezca, que la gente vea lo que estamos haciendo. Y a veces hacemos y edificamos y hacemos muchas cosas. Podemos estar muy ocupados, pero no estamos dándole gloria a Dios. Y Pablo hace una pausa en medio de esa discusión y nos habla de un concepto supremamente importante para todo creyente. La idea de que cada uno de nosotros tiene que dar cuentas, que presentará delante de Dios cuentas de lo que ha hecho, de su propio trabajo. Mire un segundo conmigo un par de versículos atrás. Dice que cada uno recibirá ¿qué? Su propia recompensa. Y fíjese que esa propia recompensa viene ¿por qué? Por su propio trabajo. ¿Sí? Hay algo que es dado gratis, gratuitamente a todos nosotros, que es la salvación que tenemos por gracia y por fe en el Señor Jesús. Pero hay algo bonito que en su gracia, porque tampoco lo merecemos, en su gracia Dios quiere dar recompensa. Dios quiere reconocer lo que nosotros hacemos para Él. No lo hacemos por eso, no obramos por recompensa, pero qué bonito que Dios tiene algo preparado para nosotros. Y esa recompensa es propia, es para cada uno. No es por familias, no es por iglesias, no es por países, sino es propia. ¿Y de qué depende? De su propio trabajo. ¿Trabajo en qué? ¿De qué venimos hablando en 1 Corintios 3? Venimos hablando de la edificación, pero Pablo no viene hablando de la edificación individual. ¿De qué viene hablando? De la iglesia. Él viene hablando de la edificación de toda la iglesia y está diciendo que cada uno construye, pero sobre lo que Dios ha hecho, la iglesia de Dios. Dice que nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, son el edificio de Dios. Este pasaje se ha tratado muchas veces como algo solamente individual, ¿cierto? Como que hago yo con mi vida y cómo edifico mi vida. Pero si usted lee el contexto de este pasaje, se da cuenta que Pablo no está hablando solamente de la vida individual de cada persona, sino que está hablando de cómo edificamos cada uno de nosotros los unos a los otros, de cómo edificamos sobre el templo de Dios, el edificio de Dios, que es
la iglesia. Y eso es muy importante. Así que quiero que consideremos 3 preguntas esta mañana con respecto a este pasaje. La primera es quizás una de las más importantes y es esta. ¿Tienes el fundamento correcto? Antes de construir, antes de evaluar qué tan bien lo estás haciendo, antes de ver tu edificio. ¿Sí? Imagínese que usted va a hacer un edificio y va a pasar por la inspección para saber si lo puede abrir, si puede vender los apartamentos y qué va a pasar con esto. Y usted tiene que pasar por la inspección. Y el inspector, antes de evaluar su edificio y de ver, uy, qué bonitas paredes le colocó, las cocinas están acabadas, preciosas, los baños están muy bien organizados, antes de ver todo eso, lo primero que el inspector hace es bajar. Y usted, pero el parqueadero pues es la parte más fea, esto es cemento, esto no se ve. Pero inspecciona el fundamento, porque como ya dijimos, es la parte más importante del edificio. De nada le sirve tener el apartamento amoblado con el último modelo de los baños, cocina inteligente, robot que limpia los pisos, mejor dicho. Si el fundamento no está mal, ese apartamento no sirve para nada. Y ya han escuchado casos, por ejemplo, en Medellín, donde gente compra apartamentos muy caros, los tienen súper amoblados, pero el fundamento está mal y ahora tienen que demolerlos y destruirlos porque en cualquier momento se pueden venir abajo. Y el inspector va a mirar eso, ¿qué fundamento tienen? Y yo te hago esa pregunta esta mañana. Quiero que te lo preguntes. ¿En qué estás fundamentando tu vida? ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Tus sueños, tus anhelos, tu perspectiva de la vida. ¿Quién eres? ¿Sobre quién estás edificando? Aún como creyente, yo sé que la respuesta natural de todos es la respuesta de escuela dominical. Cristo, si uno responde como niño Cristo, todas las preguntas de escuela dominical le va bien. Pero nosotros tenemos que evaluar si realmente es Cristo el fundamento. Mira lo que dice Pablo. Conforme a la gracia que me fue dada, yo como sabio arquitecto, y no es que Pablo se la esté dando, sino que está hablando de que una persona sabia edifica de esta manera, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque una vez está puesto el fundamento y uno empieza a construir, es imposible cambiar el fundamento. O sea, tiene que estar bien puesto. Si no, es más fácil empezar otro edificio que quitar el fundamento mal hecho y poner uno nuevo. Pero hay algo hermoso en esto, que Dios, que es un Dios de milagros, es Dios capaz de cambiar el fundamento de nuestras vidas. Y lo hizo con ustedes y conmigo, los que hoy están acá en este salón, que hemos puesto nuestra confianza en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Una de las cosas que Dios hizo fue cambiar el fundamento de nuestras vidas y decirnos, ya no vas a basar más tu vida en quién eres por el dinero que tienes, el trabajo que tienes, los logros que has realizado, los estudios que tú posees. Ahora tu vida y quién eres tú va a estar fundamentado en una persona, en Cristo Jesús. ¿Y en quién eres tú? En Cristo Jesús. Y nos colocó un nuevo fundamento. Somos necios, ¿sabe qué? Hay veces que a nosotros se nos ocurre decir, voy a construir por otro lado. Y acá tenemos el lote con el fundamento puesto, el mejor que puede haber, y se nos ocurre, no, yo creo que va a ser edificio por aquí, por allá de este lado. Y voy a basar mi edificio en otras cosas, en otros conceptos, en otros principios. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces con las vidas, aún de creyentes, que tratamos de construir por otro lado? Esos edificios se vienen abajo, se desploman. Porque no puede nada en esta vida, ninguna persona, ningún logro, ningún sueño tiene el poder para sostener una vida. Solo Dios puede hacerlo. Cualquier otra cosa, las circunstancias, las enfermedades, las dificultades, las derrumban. Jesús habló de algo parecido cuando usó la parábola de la roca y la arena, que el que construyó sobre la roca, aunque vino una gran tormenta, su casita permaneció. Pero que el que construyó sobre la arena, esa casita se la llevó el viento y grande fue su destrucción. Así que vuelvo y pregunto, ¿tienes el fundamento correcto? Yo quiero hacerte una invitación esta mañana. Si hoy nos acompañas por primera vez, o quizás has venido mucho tiempo a la iglesia, hasta de pronto años, o sea, acompañando a la familia o en tradición o por mucho tiempo,
pero no sientes verdaderamente que tu vida realmente esté fundamentada en Cristo. Como que si has venido, simpatizas, lo aprecias, crees que es correcto, pero realmente tú miras tu vida y tú dices, no, Cristo no sé si sea el centro. Tus decisiones, tus sueños, tu vida la basas en quién es Jesús y qué ha dicho Jesús. Eso es ser el fundamento. Si no, yo quiero invitarte hoy a que recibas el fundamento de Cristo, a que lo aceptes, o quizás que te vuelvas a Él y que hoy te vuelvas a Dios y le digas, Señor, he estado edificando donde no es, pero hoy quiero edificar sobre el fundamento, sobre Jesús, sobre quién es Él. Quiero volverme, quiero someterme a ti. No quiero ser guiado por mis emociones, por mis pensamientos, por lo que deba eso, sino por quién eres tú y qué me has enseñado. Porque si no tiene eso, no va a poder empezar a edificar. Entonces, ¿tienes el fundamento correcto? Fíjese lo que dice el versículo 14. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Entonces, para poder edificar, para poder pensar en la eternidad, primero hay que tener el fundamento correcto. Lo segundo que hay que contestar es esto: ¿con qué materiales estás edificando? ¿Sí? ¿Cuáles son los materiales de esa edificación? Y yo quiero que usted entienda este concepto. Estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de logros que van a estar ahí después de que tú mueras, después de que tus hijos mueran, después de que tus tataranietos mueran. Eso es la eternidad. Mire, usted y yo tenemos una perspectiva de la vida tan limitada, ¿sí? Si acaso muchos de nosotros pensaremos a 10 años, a 20 años, de pronto algunos muy buenos a 50. Pero ¿cuántos de ustedes pueden pensar a 100 años, a 150 años, a 1000 años? ¿Qué va a pasar con lo que usted logró hoy en día, con lo que usted ha hecho en 1000 años? Y de eso se trata esto. De eso se trata de 1 Corintios 3, este pedazo. Pablo nos va a decir qué se va a quemar y qué va a permanecer. ¿Qué se va a ir con este mundo? ¿Y cuántos logros, cuántas canas, cuánto esfuerzo, cuántas lágrimas a veces nosotros invertimos en este mundo en cosas que hoy son y mañana no están? No están. Y sí, hay cosas por las cuales hay que trabajar así, nada que hacer. Vivimos en este mundo, hay que trabajar, hay que hacer cosas como estas. Pero ¿qué hay de lo que sí permanece? ¿Qué va a permanecer? Y eso es de lo que viene a hablar la siguiente sección. En el siguiente versículo decimos, ahora bien, si sobre este fundamento, ¿quién es el fundamento? Cristo. ¿Alguien edifica con qué? Oro, plata, piedras preciosas, y también hay otros 3 elementos: madera, heno y paja. Fíjense que aquí hay 6 materiales. ¿Listo? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja. Las 3 primeras están relacionadas, ¿cierto? ¿Qué tienen en común el oro, la plata y las piedras preciosas? Muy bien, perduran. ¿Qué más? Son valiosas, son hermosas, ¿cierto? Sirven para decorar y son muy duraderas. ¿Usted se ha preguntado por qué hacemos las joyas de esos tipos de materiales o de metales preciosos? No sé si a usted le pasó o le ha pasado esto: compra un anillito en la calle, en un mercado de las pulgas, de lata, de esos de 1,500 pesos. En mi época, no sé si hoy están más caros. Hace rato no compro anillitos de lata. Y lo compra, ¿y qué pasa con ese anillo en un mes o en 2 meses? Se oxida, se pone verde, se deforma, ¿cierto? Con el sudor seguramente se manche. Ahora, ¿qué pasa si usted le dan un anillo como la argolla de matrimonio? Si no fue muy tacaño y la hizo de pronto de oro o de metal, ¿y qué va a pasar con ese anillo? Perdura. Así yo sude, no se va a manchar. De pronto se raya un poco, pero si la brillo, vuelve a quedar como si fuera nueva. Permanece, dura y decora y muestra algo hermoso y da una gloria. ¿Qué tienen en común la madera, el heno y la paja? No duran, ¿cierto? Se pudren fácilmente, ¿cierto? Y normalmente cuando usted va a hacer un asado, ¿qué tipo de materiales le echa a la, ¿cierto? Uno echa madera, uno echa carbón, pajita de pronto si está en el campo y quiere que prenda rápidamente. Otra característica de esos 3 materiales es que son
inflamables, o sea, se queman fácilmente y rápidamente y no son preciosos. Uno va a un asado y termina el asado y todo el mundo se quiere llevar, ay, que sobró pollo, que sobró guacamole, no, yo me llevo la papa, uy, para el almuerzo de mañana, y todo el mundo quiere llevarse esa parte. Pero usted alguna vez ha visto a alguien que diga, ay, me regala ese carbón quemado que quedó ahí abajo. Uy, esa madera negra me parece tan bonita, venga, yo me la llevo para la casa. Sí, nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cumplió su labor y ahora ya es desechada. Eso se quema, eso se va, o sea, y la mayoría ya se evaporó y solo queda un poquitico ahí. Pablo está hablando de dos tipos de materiales con los que nosotros construimos, con los que edificamos la iglesia y con los que edificamos nuestra vida espiritual. Y está diciendo que hay una distinción entre ellos. Es un material y cada uno tiene características diferentes. Y dice que ese material, se hará evidente. La obra de cada uno se hará evidente, pues con fuego será revelada. Acá yo tengo dos materiales. Uno es una olla, esta no sé de qué estará hecha, acero inoxidable de pronto. Y adentro de esa olla tengo otro material, papel. Y supongamos que vamos a hacer una prueba con fuego. Y si yo le prendo candela, no hay nada acá arriba, a este papel, vamos a ver cómo nos va. Y lo dejo quemar aquí un poco. Quiero que ustedes se fijen qué va a pasar con el papel. El papel hace más cancha, está más fuerte, hay más cosas ahí, pero el fuego empieza ¿a qué? A consumir el papel. ¿Y cuánto papel hay ahora en este momento? Un poco menos. Y cada vez se va a hacer menos y menos y menos. Y lo podemos dejar ahí, que no creo que dure el resto de la prédica, pero lo podemos dejar ahí. ¿Hasta cuándo va a quemarse eso? Hasta que se acabe el papel. ¿Y qué va a pasar con la olla? La olla sigue. Pues espero no tirármele la olla a la iglesia y que no quede como muy quemada, pero esta olla no va a ser afectada por el fuego, ¿sí? Se va a calentar, se va de pronto a manchar un poco, pero con esponjilla Bombril y buen hombro, finalmente va a quedar bien. Y Pablo, la falta de oxígeno apaga el fuego, sí. Y Pablo entonces está diciendo esto con nuestras obras. Llegará un día, y esta es la expresión que Pablo está diciendo acá, el día en el cual nuestras obras sí serán probadas, ¿sí? La salvación es gratuita para cada uno de nosotros, pero lo que hacemos en este mundo importa. Lo que dejamos de hacer importa y sí afecta nuestra eternidad. Y la perspectiva que tenemos de acerca de la iglesia y cuánto edificamos nosotros el templo de Dios y el edificio de Dios que es la iglesia, importa y da recompensa para la eternidad. Miren, qué bonito es cuando uno trabaja y llega el momento de los bonos, ¿no? Cuando ha hecho un buen trabajo, recibe una buena evaluación y le dicen, en recompensa por lo que usted hizo, le vamos a dar un bono extra. Eso es muy chévere, ¿no le parece? Esa plática llegó, pero caída del cielo. Ahí tiene un par de culebras para matar, un mueble que quería comprar. Mejor dicho, esa recompensa es muy buena. Y es en reconocimiento a lo que hemos estado haciendo. De eso está hablando 1 Corintios 3, que a Dios le importa lo que nosotros hacemos y que Él ve el valor de nuestro esfuerzo para edificar nuestras vidas en Él y para edificar la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y que llegará un día, el día en el cual esas obras serán evaluadas. Esta expresión, el día, es una expresión que se usa a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El día del Señor. Siempre que usted vea en el Antiguo Testamento esa frase, el día del Señor, es un día de juicio, ¿sí? No es un día de alegría, es un día de juicio. Es un día en que Dios va a tratar con las personas. Y hay un día para nosotros y habrá un día del Señor último. El día del Señor, o sea, el que es por encima de todos, donde Dios juzgará todas las cosas y todas las personas. Y usted y yo pasaremos por un día como ese, de juicio, no para salvación, porque recuerde que nuestra salvación está sobre el ¿quién? El fundamento. Y el fundamento es Cristo y nadie puede quitar
el fundamento, pero sí para probar lo que hemos edificado sobre el fundamento. Y el fuego probará, y me gusta mucho que Pablo dice que va a probar. El Señor va a probar la calidad de la obra de cada uno. La calidad de la obra de cada uno. El Dios que mira corazones, el Dios que ve en lo profundo de nuestro corazón, va a ver las obras que hacemos. Usted y yo las juzgamos por lo que vemos. Usted y yo vemos y, ay, es que habla tan bonito, es que se expresa tan bien, y uno dice, no, el Señor le va a dar una gran recompensa. Pero de pronto esa persona que habla bonito, se expresaba bien, lo hacía egocéntricamente, lo hacía buscando su propia gloria, y el día en que estos que queme, todo lo que dijo será quemado y no quedará absolutamente nada. La calidad de la obra habla del corazón con el cual lo hacemos y lo que hacemos para el Señor, lo que hacemos para Él. Y nuevamente quiero que vea, el contexto es iglesia, el contexto es servir a otros, el contexto es edificar y no solamente para mi propia vida. Dios me va a pedir cuentas de eso. Y lo bonito es que hay una recompensa. Y si usted hizo cada una de esas obras y la hizo para el Señor, la hizo por amor a los demás, recibirá recompensa. Habrá una recompensa para usted. No sé qué será. Si yo no sé si en el milenio se nos asignarán diferentes labores dependiendo de nuestra fidelidad en esta tierra, y a mí con que me pongan a barrer en la entrada, yo estoy contento haciendo algo. Pero qué bonito que Dios nos pueda dar responsabilidades diferentes. Recuerdo la parábola de las minas y la parábola de los talentos, donde Dios habla del futuro escatológico del pueblo de Dios y dice que dependiendo de cómo hayan respondido las personas con los talentos y las minas que Él les ha dado, les dará también en el futuro. Y anhelo, hermanos, yo anhelo, tengo un sueño muy grande, y es escuchar a Cristo decir, bien hecho, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si algo logro en esta vida, si algo yo logro hacer en los años que Dios me dé sobre esta tierra, quiero que sea eso. Si algún título, si algún reconocimiento yo llego a tener en mi vida, yo quiero que sea ese. Quiero escuchar decir esas palabras del Señor al final. Y quiero trabajar y esforzarme por ello. Por eso yo dedico mi vida al Señor, por eso quiero seguirle, por eso me acerco a Él, por eso servimos. No porque esté buscando solamente recompensa, sino porque le amo, respondo a Él y me motiva que además de todo eso, habrá algo para mí, habrá algo para cada uno de nosotros. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, pues sufrirá pérdida. Mire lo que pasa con las obras que nosotros a veces acumulamos en esta vida y que no son hechas para Dios ni para su gloria. Se van, se esparcen, no queda nada de ellas. Pero seremos salvos porque el fundamento es Cristo. Estamos contenidos en Cristo. Así que esa persona, perdón acá, será salva, aunque a través del fuego. Y Pablo termina diciendo algo muy importante, nuestro tercer punto y nuestra tercera idea, y es el celo que Dios tiene por su edificio. Dios tiene un celo muy grande. Dios, el inspector, tiene un celo muy grande. El que está inspeccionando es Él. Dice, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y quiero que noten nuevamente que está hablando en plural, que está hablando de la iglesia de Corinto. Ustedes como iglesia son el edificio de Dios y Dios tiene un celo por su iglesia. Él anhela, Él ama, Él dio su Hijo por la iglesia. La edifica sobre Él. Le dijo a Pedro, Pedro, tú eres la piedrita, pero yo soy la roca sobre cual será edificada la iglesia, ni las puertas del Hades podrán en contra de ella. Y Él dice luego, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Y nos sorprende de esta manera, y aquí yo quiero hacer una pequeña aclaración de interpretación. Hay dos lugares en 1 Corintios donde se habla del templo de Dios. Uno está acá en 1 Corintios 3 y otro está en 1 Corintios 6, lo veremos más adelante. Pero se están refiriendo a aspectos diferentes. En 1 Corintios 3, el templo de Dios no es el cuerpo individual.
El templo de Dios en 1 Corintios 3, fíjese que todo el contexto ha sido ¿de qué? De la iglesia. Entonces, el templo de Dios en este versículo es la iglesia, ¿sí? En la iglesia católica este versículo se ha usado para decir que el que se suicida no va al cielo porque destruyó el templo de Dios, pero es que no está hablando de individuos, está hablando de el cuerpo, del edificio, de la comunidad. Dios tiene un celo de aquellos que le hacen daño al cuerpo de Dios, al edificio de Dios. Y dice fuertemente, si alguno destruye a Dios, lo destruirá a él. Dios tiene un celo muy grande. Por eso es que no es un juego. Liderar la iglesia no es un juego, servir en la iglesia no es un juego, ayudar en algo, porque Dios tiene celo. Y si yo en mi inmadurez o en mi carne creo divisiones o hago mal a la iglesia, con el que me tengo que enfrentar es con Dios. Y terrible cosa es caer en manos de Dios. Pero Dios tiene ese celo muy grande. Además de eso, fíjense cómo los llama. No solamente edificio, no es cualquier tipo de edificio. Ahora Pablo especifica el edificio que se está construyendo y que es un ¿qué? Un templo. ¿Y cuál es la característica de los templos? O de pronto del templo israelita, que era el lugar donde la presencia de Dios se encontraba, ¿cierto? Donde moraba la presencia de Dios. Y en una ciudad como Corinto, donde habían templos de todo, o sea, Corinto era una ciudad que tenía templo para todos los dioses griegos. Pablo les está diciendo, ustedes, en medio de toda la inmoralidad que se encuentran ustedes viviendo, ustedes como iglesia son el templo de Dios. Representan a Dios. Dios los ve a ustedes y las personas ven a Dios a través de lo que ven en la iglesia. Por eso es tan triste cuando vemos noticias donde yo veo que la gente estafa y aprovecha del nombre de Cristo y aprovecha de lo que es la iglesia para dañar a otras personas y dañar el testimonio finalmente ¿de quién? De Dios. Me da mal genio, me da una ira cuando yo leo ese tipo de cosas y me da temor de que nosotros nunca lleguemos a hacer algo así, porque es el templo y representamos a Dios como iglesia, como edificio, y tenemos que tener ese temor. Nadie se engaña a sí mismo. Una vez más, y recordándonos lo que dijimos hace 8 días, si alguno de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. No construyamos con la sabiduría de este mundo. No te relaciones en la iglesia con la sabiduría de este mundo. No sirvas con la sabiduría de este mundo. Busquemos la sabiduría de Dios, lo espiritual y no lo carnal. Y esforcémonos, hermanos. Esforcémonos. Yo sé que en mi vida estoy seguro que habrán habido momentos donde yo construí con paja, madera y heno. Y veré arder esos pisos de ese edificio cuando llegue el momento. Pero me esfuerzo y quiero que ustedes se esfuercen conmigo, Iglesia de la 140, para que construyamos con oro, con plata y con gemas preciosas. Para que construyamos lo que va a durar. Para que busquemos tesoros en lo alto, donde ni el orín ni la polilla corrompen y el ladrón no roba ni hurta. Eso es lo que vale la pena, hermanos. Es lo que más vale la pena. Lo que hacemos en las vidas de las personas perdura para siempre. Lo que hagamos como iglesia tiene un valor eterno. Ánimo. Por eso los animamos como iglesia a servir, a descubrir sus dones, a ayudarnos los unos a los otros. Por eso los animamos como iglesia a salir, a evangelizar, a buscar. Imagínese eso, o sea, un alma a la que usted le comparte el evangelio y crea, es un alma que va a estar toda la eternidad. Toda la eternidad, ¿se imagina eso? O sea, estar toda la eternidad y usted ver a alguien y saber, Dios me usó para que esa persona esté toda la eternidad aquí en el cielo. Edificar a alguien, rescatar a alguien que está pecando y llevarlo delante del Señor. Son cosas que tienen recompensa eternas. No nos dejemos distraer tanto por los afanes de este mundo y las cosas que este mundo quiere que edificamos y que hagamos. Consumen un montón de tiempo y energía. Algunas las hacemos, pero que ese no sea el fin, que ese no sea el propósito, que ese no sea el todo de su vida. Que la vida no llegue al final y que no llegues a enfrentarte a esta gran bema, ese sitio de Cristo y que veas, uy, hijo de machica, 80 años y 73 me la pasé edificando madera, heno y paja. Y no quedó sino este poquito. No, que quede un montón.
Ese montón no va a ser para nosotros, no es para nuestra gloria, sino que seguramente todo ese material será el que podremos arrojar en adoración delante del Señor y Él se llevará la gloria y la alabanza. Ánimo, iglesia. Hay mucho por hacer, hay mucho por edificar. Hagámoslo sobre el fundamento correcto, con los materiales adecuados, teniendo celo por el edificio de Dios que somos nosotros, la iglesia de Cristo. Oremos. Padre, gracias por ese tiempo que nos has regalado. Gracias por tu palabra. Gracias por exhortarnos. Gracias por animarnos. Gracias por ayudarnos. Hoy yo te ruego, Señor, que toques nuestros corazones. Señor, si hay que tomar decisiones, si hay que tener compromisos, si hay que humillar nuestro corazón, si hay que aceptar errores, que tu Espíritu nos convenza hoy de ello. Pero no nos permitas vivir y andar por este mundo sin rumbo y sin fundamento, edificando y haciendo cosas que un día están hoy acá y mañana, como el papel quemado, simplemente el viento se las va a llevar, mi buen Señor. Ayúdanos a apreciar y amar a Cristo, a edificar sobre Él. Danos humildad en todo lo que hacemos para la iglesia. Danos, mi buen Señor, amor los unos por los otros, mi buen Rey. Danos sacrificio para poder, mi buen Señor, dar de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestro talento, de nuestros dones, de nuestro dinero para que tu iglesia sea edificada, mi buen Señor. Y sé tú, mi buen Dios, que nos permita construir con oro, con plata y con gemas preciosas para tu honra y tu gloria, para que tú te lleves el honor, para que el templo que estamos construyendo sea un templo que impacte las vidas de las demás personas. Y no me refiero al edificio, me refiero a la iglesia, la familia, el cuerpo, que cada uno de nosotros pueda impactar a otros a ti y que este mundo sepa que tú eres Dios y que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, por lo que esta iglesia haga, diga y viva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.